mujer, tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme a este devocional matutino. Mi nombre es Luz Mercedes Ramírez y estás en Busca de Virtud. Antes de comenzar, el tiempo corre bastante rápido, así que vamos a abrir con una palabra de oración y utilizar este tiempo de la mejor forma posible. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta mañana, Señor del cielo, te ruego, Dios amado, que tú tengas misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. Y en esta mañana habla a mi corazón. Dice tu palabra que la fe viene por el oír de tu misma palabra. El poner atención, el prestar atención a tu palabra, Señor, es el que despierta nuestra fe, es el que alimenta nuestra fe. Y en esta hora te vengo suplicando, Señor, que al escuchar tu palabra mi fe sea fortalecida, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, te lo suplico en esta hora. Yo te ruego que edifiques mi vida, Señor, con tu palabra. Te ruego que traigas cambios, Señor, porque los necesito. Necesito esa transformación en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Gracias por tu Espíritu, que es nuestro Maestro. Enséñanos en esta hora. Enséñanos en esta hora, Espíritu de Dios, lo que tenemos que aprender. La dosis del día de hoy, dánosla hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que vas a hacer. Tuya es la gloria por los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor me los bendiga. Una vez más, gracias por estar aquí. La verdad que estoy muy agradecida con Dios y con ustedes por dejarme entrar hasta tu hogar. El tiempo es preciso, así que voy a entrar al tema del día de hoy. Si el Señor me permite avanzar en este tema, pues que Dios me ayude. Amén. Entonces, el tema del día de hoy es disposición. Es tan interesante que a veces es tan importante esta palabra, pero le ponemos muy poca atención. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para poder ser fieles a Él a través de conocer qué es lo que Él pide de nosotros y poder hacer las cosas con mayor fidelidad. Servir a Dios no es fácil, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere entrega, requiere disposición. Amén. Entonces vamos a entrar al tema del día de hoy. Si usted se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de que Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, vive en mi presencia, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham: vive en mi presencia. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Vive en mi presencia y sé intachable. Entonces, para ser intachables, mis amados hermanos, necesitamos vivir en la presencia de Dios. Amén. Entonces, hoy quiero hablarte, si Dios me lo permite, quién es el Shaddai. Lo importante de estar bajo la sombra del Shaddai para poder ser personas dispuestas a hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, vamos a abrir el tema del día de hoy con el Salmo. ¿Quién es el Shaddai? Vamos a llegar ahí. ¿Quién es el Shaddai? Amén. Perdón que estoy teniendo problemas con mis slides. Entonces, Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando nos vamos al diccionario hebreo, vemos que la palabra Dios se traduce al Ajin. Y ahí es donde empieza nuestro explorar. ¿Qué significa la palabra Ajin? ¿Qué aprendo yo de la palabra Ajin? Entonces, antes de entrar a eso, quiero ver Colosenses 1:16, que dice: porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Fueron creadas las cosas visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, todo ha sido creado por el Dios no creado. Por años y por mucho tiempo se ha querido justificar la creación, se ha querido explicar, se ha querido dar a entender, y aunque se quiera eliminar a Dios, no se puede eliminar a Dios, porque todo viene de una forma sobrenatural, ¿verdad? Aunque las teorías quieren explicar que los seres humanos y lo que existe en la tierra viene de la nada, en la palabra de Dios está claramente escrito que tiene un creador, y su creador es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Todopoderoso, el autosuficiente, el Shaddai. Entonces, eso lo vemos en la pequeña porción que acabamos de leer ahorita de Salmos 92. Antes de que naciese todo, antes de que se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Ajin, tú eres Dios. Entonces, cuando hablamos del Ajin, estamos hablando de la energía primegia de Dios. La energía primegia de Dios, o sea, esa energía creadora. Y se lo voy a explicar así. Dios llena todo espacio, todo lugar, todo es Dios. No hay nada que no sea Dios. Entonces, aprendemos que Dios deja un espacio. Entonces, antes de Dios poder comenzar o antes de Dios crear universos, antes de Dios crear cosmos y constelaciones y soles y lunas y el mundo y la tierra y todo lo que en ella hay, Dios tuvo que dejar un espacio vacío, ¿verdad? Tuvo que disponer, por eso hablamos de la palabra disposición, tuvo que disponer de un espacio para poder crear. Y esto lo intenté decir la semana pasada, pero el tiempo se me acabó como el día de hoy. Entonces, cuando Dios deja ese espacio, el ayón, el absoluto, y lo quiero explicar así, el ayón, el absoluto, o sea, la energía primegia, la esencia de Dios no creada, hizo un espacio. Y al hacer ese espacio fue como el palpitar de un corazón. Fue como el palpitar de el corazón de un ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una contracción y después hubo un release, un dejar ir. Entonces, la contracción, y luego al dejarlo ir se crea ese espacio que en hebreo se dice makom, y en ese espacio es donde Dios comienza a crear. Amén. Entonces Él se dispuso. Él dispuso un espacio de sí mismo para empezar a crear. Entonces, el Ajin, el Dios soberano, el autosuficiente, el Dios no creado, esa energía primegia, comienza a darle forma a lo que tú no puedes ver como a lo que puedes ver, a lo visible y a lo invisible, a tronos, a reinos, a constelaciones, a tanta creación que desconocemos. Aún nosotros no hemos logrado explorar, por ejemplo, las profundidades de la mar,
porque son tan misteriosas y tan profundas que el hombre no ha llegado a poder descubrirlas, pero en lo poco que han llegado a descubrir han encontrado ciudades, han encontrado murallas, han encontrado ríos, temperaturas extremadamente calientes como temperaturas extremadamente frías. Entonces el Dios de la creación es el Allín, el Elión, el absoluto. Amén. Entonces, cuando Él deja de ocupar ese espacio, Él comienza a crear ahí. Amén. Comienza ese ciclo creativo. Amén. Entonces, allí es donde comienza el tiempo de forma cronológica. Cuando Dios viene y forma los cielos y la tierra, allí Dios le empieza a dar forma a lo que es nuestra atmósfera, nuestra esfera donde nosotros vivimos. Amén. Entonces, avanzamos. Este Macom es ese espacio en donde antes no había existencia, no había vida, no había creación, y ahí Dios comenzó a crear. Amén. Dios es luz como Dios es obscuridad. Segunda de Samuel 22:12 dice, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y de nubes. Primera de Timoteo 6:15-16, y a su debido tiempo Dios hará que Él regrese. Bendito sea Dios, el único que tiene completa autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el único, no muere. Vive en una luz tan brillante que nadie se le puede acercar. Nadie ha visto a Dios y nadie puede verlo. A Él sea el honor y poder por la eternidad, así sea. Entonces, esta porción de Primera de Timoteo, cuando dice nadie puede ver a Dios, entonces, ¿cómo si nadie puede ver y nadie lo ha visto? ¿Cómo es que Moisés pudo ver su espalda? Entonces, el absoluto, el Allín, el Ión, la esencia de Dios, nadie la ha visto ni la puede ver, no puede verla y vivir. Lo que él experimentó fue la manifestación de Dios al hombre, que fue el yo soy. Porque le dijo, ¿a quién le voy a decir a los hombres que me ha enviado? Yo soy, Jehová te ha enviado. Entonces, yo soy Jehová, esa es la esencia de Dios como Padre, ¿verdad? Pero cuando leemos el Salmo 91, estamos viendo que el Señor le habla nos habla y nos enseña su esencia como Shaddai. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que habita al abrigo del Dios no creado, de esa esencia no creada, de esa energía primegia, ese Dios absoluto, ese Dios independiente, que no necesita de nada ni de nadie, que es principio, que es fin, que es alfa, que es omega, ese Dios que es eterno, que no tiene fecha de caducidad, no se expira. Amén. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, el autosuficiente, el yo soy, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando estamos hablando del Omnipotente, estamos hablando del Shaddai, de El Shaddai. Y me acaba de ocurrir lo mismo que la semana pasada. Aquí es donde deja de grabar mi dispositivo, y esa es la parte que no entiendo qué es lo que sucede, pero sigamos. Amén. Bueno, entonces el Shaddai es otra manifestación de Dios a los hombres. El Shaddai es el Espíritu de Dios que hace el papel de madre. Amén. Entonces está la esencia del Hijo, Elohim. Elohim es aquel que dijo, yo voy, yo iré, Padre, envíame a mí, yo me dispongo. Porque el Padre dijo, es necesario que venga salvación a los hombres, pero ¿a quién enviaré? Entonces el Hijo responde, yo iré, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Amén. Entonces el tema del día de hoy es disposición.
Entonces nos damos cuenta que El Shaddai es, en su traducción hebrea, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios del monte, el Dios autosuficiente, pero también es los pechos que amamantan. Amén. Pechos que amamantan. Entonces, por eso cuando estudiamos la esencia de Dios, nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios es esa sombra, es la sombra del Omnipotente que viene a darle cobertura a la iglesia. Amén. El Shaddai viene a ser ese papel de madre. El Shaddai es el que consuela, es el maestro, es el que disciplina, es el que corrige. El Shaddai es el que nos ha sellado y nos está llevando a la perfección. Amén. Entonces aquí es donde vemos otra vez la esencia de Dios trabajando en disposición, en conjunto, uno solo, porque solo hay un Dios. Hay un solo Dios, y eso lo quiero dejar claro. Yo no estoy diciendo que hay muchos dioses, que son diferentes dioses. Es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la triunidad trabajando como uno solo. Amén. Entonces, esa es la divinidad de Dios. Estamos hablando en este momento de la divinidad de Dios. Entonces, hoy yo quiero hablarte de por qué es importante estar bajo la sombra del Altísimo, bajo la cobija del Omnipotente, porque fuimos sacados de la costilla de Cristo Jesús para dar una función como iglesia. Amén. Y la iglesia tiene que tener una forma, una característica, una esencia como novia. Somos un solo cuerpo, amén. Aunque unos venimos de México, otros vienen de Italia, otros vienen de España, otros de Europa, otros no sé hasta dónde ha llegado el evangelio en los rincones de este mundo. Somos un solo cuerpo. Y eso lo vemos en 1 Corintios 12:14, donde dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijera el pie, ¿por qué soy mano? ¿No soy el cuerpo? ¿Por eso no seré del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces somos un cuerpo, llamados en Cristo, todos, cada uno con su personalidad, su esencia como persona, pero somos un solo cuerpo. Entonces, el ojo no puede decir, ay, ¿por qué no fui oído? Y la mano no puede decir, ¿por qué no fui pie? Ay, porque deseo ser pie y soy mano. ¿Eso me descarta como parte del cuerpo? Claro que no. Sigue siendo parte del cuerpo y tienes una función. El día de ayer estábamos hablando de esa película de Drumline. En la película de Drumline están todos amaneciendo, suenan las alarmas, se levantan, todos corren para enlistarse y presentarse para la primera práctica del día en una escuela muy cotizada. Entonces llegan muchos entusiasmados y se da cuenta que llegan después de haber comenzado el día, unos 10 tarde. Y le pregunta al primero, ¿quién es tu compañero de cama? Y da el nombre del compañero y le dice, ok. Y se va donde está ese compañero y le dice, ¿por qué está tu vecino, tu compañero de cuarto tarde? Y él le dijo, no es mi responsabilidad despertarlo, yo no soy su mamá. Él tuvo que haberse despertado él solo. Entonces él responde y le dice, aquí esa mentalidad no funciona, no trabaja, porque somos una banda, somos un sonido, y si uno se ve mal, todos nos vemos mal. Si uno llega tarde,
todos llegamos tarde. Si uno hace las cosas incompletas, es como que todos lo hayamos hecho incompleto. Somos un sonido, un cuerpo, le estaba diciendo. Entonces, el corazón es parte del cuerpo. Para que el corazón pueda latir con su potencia con la que fue creada, tiene que recibir la ayuda de los otros órganos. Si por ejemplo, el hígado o el riñón no está haciendo su función de limpiar, entonces la sangre no está siendo purificada. Cuando llega la sangre al corazón, no está dando la alimentación necesaria al corazón. Y si el corazón no tiene lo que necesita, al pompear sangre, la sangre no lleva suficiente oxígeno para alimentar el cerebro y se vuelve complicada la cosa. Porque ahora el cuerpo no puede funcionar con su naturaleza. Entonces, para que el cuerpo funcione, usted no está detrás de su hígado. Come on, hígado, apresúrate, hígado. ¿No ves que tienes que hacer tu trabajo para que los intestinos funcionen de forma adecuada? Come on, intestinos, trabajen, porque si ustedes no trabajan, entonces no hay más espacio para que siga entrando alimentación al cuerpo, para que siga funcionando como máquina. Entonces tienes que hacer tu trabajo. Usted no se está empujando a sí mismo ninguno de sus órganos. Cada órgano está haciendo su función por sí solo, porque cada órgano sabe la función que le corresponde. Cada órgano sabe su responsabilidad, es parte del cuerpo, ¿verdad? Pero si no está haciendo algún órgano su trabajo, el cuerpo se daña, se lastima, se resiente y hay que entrar un proceso de sanidad. Hay que entrar un proceso de sanidad. Amén. Entonces somos un cuerpo. Eso lo tenemos que tener bien presente. Amén. Entonces, para poder funcionar, necesitamos tener disposición. Pero no hay disposición si no hay en nosotros la sombra del Altísimo. Amén. Recuerde que Dios le dijo a Abraham, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Vive en mi presencia y sé intachable. O sea, haz tu trabajo como parte del cuerpo, ¿verdad? Sé intachable, porque imagínate que el corazón no quisiera hacer su función, todo el cuerpo se muere, ¿verdad? Entonces, en Cantares, dice la palabra, en Cantares 8:8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Entonces vimos que la traducción de Shaddai es pechos que amamanta. Cuando se quiebra esa palabra en dos, Shaddai, la palabra Shad es la que es traducida como pecho. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la hermana pequeña no está cubierta bajo la sombra del Altísimo. La hermana pequeña no tiene Shad, no tiene sombra, no tiene cobertura, no está siendo abrazada por la sombra del Omnipotente. Y si no está siendo abrazada bajo la sombra del Omnipotente, no está funcionando, no está haciendo su labor de cuerpo de la forma apropiada, de forma adecuada, como Dios lo estipuló, lo preparó, lo ordenó desde el principio. Es un cuerpo no dispuesto. Porque así como Dios dispuso un lugar en donde crear y Jesús se hizo disponible para venir a salvar a la humanidad, nosotros tenemos que estar disponibles para servir a Dios, disponibles para hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces tú tienes que identificar cuál es tu función dentro del cuerpo, cuál es tu labor, cuál es tu responsabilidad, cuál es tu misión dentro del cuerpo, para que te enfoques, te dediques y trabajes lo que es esa labor. Porque si no, entonces el cuerpo entero se daña, el cuerpo entero se lastima. Amén. Entonces necesitamos entender que el ojo necesita la función total del corazón para poder funcionar. Amén. Entonces, hasta ahí voy a llegar en este momento. Necesitamos habitar bajo la sombra del Omnipotente,
bajo el Shaddai, que es el Espíritu Consolador, que es el Maestro, que es el que nos enseña todas las cosas. Amén. Porque Juan 3, 5, 6 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, el que no nace del Espíritu, el que no nace de esa agua espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, así como el cuerpo natural precisa de una naturaleza para poder funcionar, el cuerpo espiritual precisa de esa naturaleza espiritual para poder funcionar, porque si el cuerpo está contaminado con carnalidad, no funciona. El cuerpo está constantemente chocando. Es como estar con un trasplante. Ese trasplante te impide que hagas tu función como la tienes que hacer. Te impide que te desenvuelvas, porque siempre va a haber un choque entre la carne y el espíritu. Entonces necesitamos llenar la estatura de cuerpo y dejar de estar peleando entre nosotros mismos, dejar de estar riñendo entre nosotros mismos. Entonces, cuando el cuerpo quiere funcionar y quiere hacer lo espiritual, pero hay partes del cuerpo que están todavía pegados a la tierra, pegados a este mundo, pegados a los placeres, no va a dar la medida, no va a dar la estatura. Va a estar fallante todo el tiempo. Entonces, por eso Dios le dijo a Abraham, vive en mi presencia, vive debajo de la sombra del Shaddai. Deja que el Shaddai te enseñe, deja que el Shaddai te ilumine, deja que el Shaddai te cobije, deja que el Shaddai te cambie, te transforme. Amén. Entonces, con eso voy a cerrar el día de hoy. Y mañana voy a hablar de disposición. Amén. Entonces, yo soy el Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a dejar esta palabra en las manos de Dios. Señor, ayúdanos a entender, Dios del cielo, la importancia de vivir en tu presencia. Te necesitamos, Señor. Solo tú puedes ayudarnos. Permite que yo entienda, Señor, que soy cuerpo y que yo necesito dar la talla, la estatura, la medida para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo, Señor, haga lo que le mandaste hacer. En el nombre de Jesús te necesitamos. Te doy gracias por esta mañana, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Infinitas gracias. Que tengan un excelente. Mujer, tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud.